Venezuela bajo tutela hemisférica. La visita del general Donovan, la intervención de EU y el reordenamiento geopolítico de 2026. En esta ocasión, el foco se posa sobre un episodio que ya es considerado bisagra histórica, la visita del general Francis L. Donovan, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, a Caracas el 18 de febrero de 2026. Un hecho sin precedentes recientes que ocurre en el marco de la intervención militar estadounidense en Venezuela, 2025-2026, y que abre interrogantes profundos sobre soberanía, seguridad regional y el futuro político del país caribeño tras la caída de Nicolás Maduro. Esta nota informativa expande y contextualiza los elementos centrales del contenido audiovisual del canal, manteniendo un tono objetivo, crítico y noticioso, con énfasis en la política exterior de la administración Donald Trump, la arquitectura de seguridad hemisférica y las complejas transiciones del poder post-chavismo. El objetivo es ofrecer una lectura exhaustiva, de largo aliento, que supere los 10 minutos y permita comprender la magnitud del momento histórico que atraviesa Venezuela y la región. Una visita sin precedentes en un país intervenido. La llegada del general Donovan a Caracas fue presentada oficialmente por Washington como un acercamiento histórico, orientado a la estabilización institucional y a la protección de intereses diplomáticos. Sin embargo, el trasfondo es mucho más profundo. Tenemos que mejorar el ingreso de la gente y necesitamos la plata para mejorar el ingreso de la gente. Se trata de la primera visita pública de un comandante del Comando Sur a territorio venezolano, luego de una intervención militar directa de Estados Unidos, que culminó con la captura del exmandatario Nicolás Maduro. Durante su estadía, Donovan encabezó una delegación militar de alto nivel que sostuvo reuniones con la presidenta interina Delcy Rodríguez, el ministro de Defensa Vladimir Padrino López y el ministro del Interior Diosdado Cabello. Según fuentes estadounidenses y comunicados oficiales del gobierno interino, los encuentros se centraron en la evaluación de protocolos de seguridad en sedes diplomáticas, la coordinación antinarcóticos y la implementación del llamado Plan de 3 fases, impulsado desde la Casa Blanca. La imagen de Donovan recorriendo instalaciones oficiales en Caracas, custodiado por fuerzas venezolanas y asesores estadounidenses, simboliza un cambio radical respecto a años de confrontación verbal, sanciones y ruptura diplomática, del colapso del chavismo a la captura de Maduro. Para entender la relevancia de esta visita, es indispensable retroceder a los acontecimientos de finales de 2025. El 17 de diciembre de ese año, el Comando Sur inició un bloqueo naval sobre aguas venezolanas como parte de una operación ampliada contra el narcotráfico y el contrabando de crudo. La acción militar, ejecutada desde plataformas navales y aéreas, marcó el punto de no retorno en la escalada entre Washington y Caracas. Días antes, el 29 de noviembre, Estados Unidos había cerrado el espacio aéreo venezolano, y el 10 de diciembre fuerzas desplegadas desde el portaaviones USS Gerald R. Ford interceptaron un petrolero con crudo considerado ilícito por el Departamento del Tesoro estadounidense. La administración Trump exigía la restitución de activos petroleros nacionalizados durante el gobierno de Hugo Chávez en 2007 y, en una medida sin precedentes, clasificó al régimen de Maduro como organización terrorista extranjera. El operativo culminó a comienzos de enero de 2026 con la captura de Maduro y de la primera dama por fuerzas especiales estadounidenses. Ambos fueron trasladados a Nueva York, donde enfrentan cargos federales por terrorismo, narcotráfico y tráfico internacional de armas. Washington sostiene que la operación se ajustó al derecho internacional y a la doctrina de seguridad hemisférica ampliada, mientras que críticos la califican de invasión lisa y llana. Denuncias, tribunales y la disputa por la legalidad. Las acciones militares no estuvieron exentas de controversia. Abogados y organizaciones de derechos humanos presentaron denuncias ante la Corte Penal Internacional, alegando ejecuciones extrajudiciales, uso desproporcionado de la fuerza y posibles crímenes de guerra durante el bloqueo naval. Según reportes del propio Comando Sur, más de 30 embarcaciones vinculadas al narcotráfico fueron hundidas,
con un saldo estimado de más de 100 bajas. Estados Unidos, por su parte, defendió la proporcionalidad de las acciones, argumentando que se trataba de objetivos militares legítimos, involucrados en redes criminales transnacionales que financiaban al antiguo régimen. El plan de 3 fases. La hoja de ruta de Trump para Venezuela 4. Durante su visita, Donovan detalló ante autoridades venezolanas y diplomáticos aliados el núcleo del plan estratégico diseñado por Trump para alinear a Venezuela con Washington. Fase 1. Neutralización de amenazas. Operaciones navales y aéreas continuas en el Caribe para desarticular rutas de narcotráfico y contrabando de armas. Según la Drug Enforcement Administration, estas acciones ya habrían reducido en un 40% el flujo global de cocaína que transitaba por Venezuela. Fase 2. Estabilización institucional. Asesoría directa en seguridad, depuración de mandos militares y reformas en organismos clave del Estado. Incluye cooperación para desmantelar redes de las disidencias de las FARC y del ELN en zonas como Apure y el Orinoco. Fase 3. Normalización política y económica. Supervisión de elecciones libres en 2027, con observación internacional, y reapertura gradual del sector energético venezolano a empresas estadounidenses como Chevron y Exxon. Donovan se mostró cautelosamente optimista sobre regresar a Caracas para avanzar en esta hoja de ruta, condicionando cualquier alivio sustancial de sanciones a avances verificables. Delcy Rodríguez. Entre la cooperación y la retórica soberanista. La figura de Delcy Rodríguez se ha convertido en uno de los elementos más complejos del escenario post-Maduro. Antiguamente una de las voces más duras del chavismo contra Washington, hoy ocupa la presidencia interina en un contexto de tutela internacional de facto. En redes sociales y foros diplomáticos, Rodríguez habla de cooperación basada en el respeto mutuo y de la necesidad de garantizar la paz regional tras la intervención. Sin embargo, ante audiencias internas y sectores chavistas, mantiene un discurso antiimperialista, criticando la detención de Maduro y subrayando que Venezuela no se subordina a ninguna potencia. Las reuniones con Donovan incluyeron temas sensibles, posibles extradiciones, la reestructuración de las Fuerzas Armadas y la privatización parcial de PDVSA para atraer capital extranjero. Impacto económico. Del colapso a la lenta recuperación. 4. La intervención militar tuvo efectos inmediatos y severos sobre la economía venezolana. Las exportaciones petroleras se desplomaron cerca de un 70%. El PIB cayó un 25% en 2025, y sectores como la pesca artesanal quedaron gravemente afectados por el bloqueo naval. No obstante, la hiperinflación comenzó a moderarse, y el gobierno interino inició negociaciones para la repatriación de 31 toneladas de oro retenidas en el Banco de Inglaterra. El Fondo Monetario Internacional proyecta un crecimiento del 3% para 2026, si se concretan inversiones, y la producción petrolera alcanza los 800.000 barriles diarios. Reacciones internacionales. Apoyos, condenas y silencios. China e Irán condenaron la intervención, suspendiendo compras de crudo venezolano a precios preferenciales. Rusia retiró a la mayoría de sus asesores militares. En contraste, la Organización de los Estados Americanos y el Grupo de Lima celebraron el fin del régimen de Maduro y ofrecieron asistencia humanitaria. La ONU, por su parte, abrió investigaciones sobre presuntos abusos durante las operaciones navales, mientras Trump defendió las acciones como necesarias para la seguridad hemisférica, seguridad regional, migración y el factor electoral en EEU. Persisten desafíos significativos. Disidencias armadas controlan zonas selváticas, el narcotráfico se reconfigura hacia rutas alternativas y el retorno de más de 500.000 migrantes plantea retos sociales y económicos. Al mismo tiempo, el fin del TPS para cientos de miles de venezolanos en Estados Unidos acelera procesos de repatriación complejos. En clave política interna, Trump capitaliza la intervención como un logro de su política de fronteras seguras globales,
con la mirada puesta en las elecciones de medio término de 2026. Pronóstico para 2026. Un giro histórico con costos y oportunidades. La visita del general Donovan no es un gesto protocolar más. Es la señal visible de un reordenamiento geopolítico profundo. Venezuela transita una transición inédita, bajo fuerte influencia estadounidense, con promesas de estabilidad, pero también con riesgos de dependencia y conflictividad latente. Para América Latina, el escenario abre la puerta a una reducción del narcotráfico, aunque al costo de una mayor presencia de Washington en los asuntos internos de la región. Tal como lo resume Estados Unidos al día, estamos ante un giro histórico cuyas consecuencias apenas comienzan a desplegarse.